la cantidad de soldados, o sea, un nivel de detalle y de minuciosidad respecto al relato histórico está vinculado a la posibilidad de explicar el sentido de la acción. Ahora, el sentido de la acción social es el sentido mío en esta clase, el sentido de ustedes en esta clase conmigo, porque ustedes podrían no haber venido. Podrían haber decidido ver por el híbrido, podrían haber decidido verlo después o podrían haber decidido no verla nunca. Y ustedes tomaron una cantidad de decisiones para venir acá y establecer esta relación social de esta manera. ¿Sí? Ahora, esto pasa en estas relaciones interpersonales, pero también pasa en el Estado respecto a organizaciones de la sociedad, en el Estado respecto al mercado, entre estados, o sea, con colectivos. Cuando hablamos de social o de relaciones sociales con sentido, son que también es independiente de la complejidad que tenga. ¿Se ve? Porque siempre tendemos a pensar la acción individual. Pensamos la acción, cuando no se nada de ciencias sociales, es decir que no, no es el estudio social, es la acción entre los individuos. Social es otra cosa diferente. Los individuos son resultado de lo social. No me voy a meter en esto, que es otro tema, que por ahí lo veamos un poco más adelante. Clara la idea de dónde juega la aplicación histórica de la acción social. ¿Sí? Proceso social es resultado del proceso. Cuando, insisto, cuando yo decido hablar en castellano y no en francés, estoy tomando una decisión histórica. ¿Por qué? Porque lo hago para este contexto. Pasa que no estamos pensando esto de manera consciente, pero para utilizar herramientas de análisis científico, Weber dice, es fundamental que analicemos la historia de la acción social que estoy trabajando. El objeto, no solo tengo que verle dos herramientas. Una es el proceso histórico y la otra es... Y acá vuelvo a las malas lecturas o a las interpretaciones livianas sobre Weber. Y vamos a ver qué es y las cosas que les voy a prohibir que digan que es un tipo ideal. Porque se dice cualquier cosa. Se utiliza, como suena lindo, tipo ideal, se utiliza muchas veces con desconocimiento respecto a qué significa. Vamos a aclararlo y ustedes lo tienen que tratar de utilizar correcta posible. Los tipos como herramienta analítica, o sea, no existen en la realidad. Y son la estrategia metodológica y rigurosidad. ¿Por qué? Porque en la historia una parte importante tiene que ver con construcción de fuentes, identificación de... O sea, hay un montón de cuestiones que por ahí no las puedo reconstruir en la historia. Fundamental. Ahora, para tener del hecho social, de la acción social en particular, definir o teorizar posibilidades. Los ideales modelo ¿Pasarías a la siguiente? Ideal. Los tipos ideales son una construcción teórica, analítica, racional. O sea,
matemática o lógica, los utilizo desde lo racional, desde lo definido, desde lo que yo pienso. Ni verdaderos ni falsos. La vez pasada veíamos el tema de los tipos de juicios analíticos y sintéticos. ¿Se acuerdan las proposiciones sintéticas y analíticas? Decíamos, las proposiciones analíticas se prueban por su propia consistencia interna. En cambio, las proposiciones, se me borró la palabra, analíticas y sintéticas, las proposiciones sintéticas son las que yo refiero a la realidad. Ella tiene una campera verde. ¿Es verdadera o falsa? Falsa. ¿Con qué la pruebo? Esa es una sintética. ¿Con qué la pruebo? Con la observación. ¿Qué nos dice Weber? Los tipos ideales son proposiciones analíticas. No las pruebo con la realidad. Tienen validez estructural en su forma de argumentación, en su construcción, en su estructura racional. Es un concepto. Primera cosa que tengan en cuenta. El tipo ideal como tal es un concepto teórico. No tiene referencia con la realidad. Suena raro esto, pero ahora lo van a entender. Déjenme seguir un poquito. Bien construidos, por lo tanto, a nivel de... son válidos. No son ni verdaderos ni falsos, pero son válidos. Aspiran a ser universal. ¿Por qué? Tienen referencia al espacio que los delimitan. El concepto no es una cosa... ver propone, por ejemplo, líder carismático. ¿Y ustedes qué me dicen? A ver, 3 líderes carismáticos. ¿Eh? 3 líderes carismáticos. Vamos, 3 líderes carismáticos. ¿Quiénes les viene a la cabeza? Chávez. Chávez. ¿Qué líder carismático? Milei. Milei. ¿Quién más? Gandhi. Voy a poner uno que nos va a poner de acuerdo a todos, sumando un cuarto, porque después lo voy a dar. No nos metemos en la política siempre, y los liderazgos carismáticos no necesariamente remiten de los estados modernos. Ya después dejen. Pero ven que yo les digo liderazgo carismático y ustedes construyen una idea de qué es el liderazgo carismático. Ahora, fíjense que los ejemplos, como ejemplos concretos, no refieren a un tiempo y un espacio en particular. Porque yo puse a Cristo 21 siglos de la religión. Ustedes pusieron ejemplos políticos del siglo XX, XXI. ¿Sí? A ver. Sí. Uno puede encontrar montones, pero iba el ejemplo. Después vamos a tomar algunos o vamos a tratar de hablar algunas cuestiones sobre esto. ¿Me entienden la idea de liderazgo? Y ese es un concepto weberiano, que lo usamos ya, es tan generalizado que lo utilizamos en el sentido común y difícilmente nos equivoquemos cuando hablamos de liderazgo carismático. ¿Qué idea hay? De alguien que tiene ascendente sobre otros, que es capaz de movilizar a otros. ¿Sí? Vale. O sea, el concepto de líder carismático no tiene tiempo y espacio. Yo lo puedo aplicar en cualquier momento histórico y en cualquier lugar. Lo que es importante es que yo caracterice qué es el líder carismático, analíticamente, teóricamente. ¿Se entiende esto? Yo estoy haciendo el esfuerzo en que ustedes interpreten acá. ¿Sí? No son nunca el resultado de una ponderación. Y esto es un error de los que nunca lo leyeron. Entonces, si yo digo que alguien tiene muchos votantes, no. Y yo puedo sacar la categoría de liderazgo en función de cómo me dan las estadísticas en un estudio particular de la sociedad. Y le pongo un nombre particular a esa forma de liderazgo y eso es un tipo ideal. No. Vuelvo a lo mismo.
El esfuerzo de Weber es la construcción analítica de un andamiaje teórico que me sirva como regla para comparar y medir lo que pasa en el plano de lo histórico-social. ¿Ven la voltereta que estoy dando? ¿La tienen bien entendida como para que sigamos? Porque sobre esto se construye todo lo otro. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. No son hipótesis, sino herramientas para orientar la hipótesis en la investigación. Son conceptos que yo utilizo porque una hipótesis que hago. Milei es un líder carismático. Y eso es una hipótesis. Pero yo no estoy utilizando el concepto de líder carismático en ese caso. No, por ahí no es el mejor ejemplo. Profe, Sí. ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, ahí con las elecciones de ahora está muy bueno el ejemplo, porque, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, un ejemplo de líder que no carismático, porque claramente no es carismático. Por ejemplo, Biden, él fue el presidente más votado en Estados Unidos, pero no tiene carisma. Y por ejemplo, ahora se está midiendo mucho el tema de qué tanto puede atraer el candidato. Ahora los dos se van a enfrentar, cuál puede atraer más. Justamente ya no es como un debate así Sí. de propuestas, sino de... Yo voy a tratar, porque a ver, hay una cuestión que aparece. Nosotros, recuerden que estamos viendo esto a principios del siglo XX y la construcción de un proceso histórico-cultural. En las últimas décadas se nos está cruzando la cuestión mediática, Sí. que le pone una impronta muy diferente a la cuestión de las relaciones de poder. Entonces, por ahí preferiría, pero no porque no me quiera meter en las contemporáneas, porque es apasionante el debate, se empiezan a cruzar otras cosas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, y ahí sí voy a Marx, tenés un soporte material diferente que es la comunicación masiva, que vos no tenías en 1920. ¿Se entiende? Entonces, la lógica de la política y los mecanismos de dominación, después vamos a ver la dominación en Weber, vamos a ver que son diferentes. ¿Por qué? Porque o sea, no es posible el nivel de construcción del poder político en la actualidad, en los últimos 30 o 40 años, si no entendés la tecnología de comunicación manejando la opinión pública o incidiendo sobre la opinión pública. Y eso es un factor nuevo que en Weber recién estaba empezando la radio. Primeras imágenes del cine. Entonces, siempre que veamos un autor, ubiquémoslo y por eso voy a tratar de no meterme, porque si no estamos cruzando como otras variables. Y después puede dar para discutir un montón de cosas, ¿sí? Porque uno también podría entrar en los liderazgos culturales. Bueno, nada. No voy podemos ver. Pero tratemos de hacer esto, de pensar a un pensador, o de interpretar a un pensador que está analizando entre tensiones y disputas de época muy fuertes, con una Segunda Guerra Mundial iniciando, cuando él tiene un problema cerebral, tiene un ACV, y queda durante 2 años, 3 años hasta que se muere sin poder trabajar intelectualmente. O sea que él puede pensar lo social hasta que inicia la Primera Guerra Mundial. Esto es lo que quiero que ustedes ubiquen, ¿sí? Ese es un pensador que está tensionado por la realidad y la pasión que genera en términos de política y de economía la teoría marxista o la posición marxista, y lo que significaba la consolidación de una sociedad definitivamente moderna, industrial, con estados poderosos. Y después vamos a ver la parte. Entonces, ¿estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso cuando dijeron Milei dije, sí, es un líder carismático, pero es como que tenemos que empezar a meter otras variables de interpretación porque es un proceso histórico distinto. ¿Sí? Esto estábamos. Se aplican como regla para medir y dimensionar. Y ahora vamos a ver. Cualquier hecho social históricamente situado que hayamos definido de estudio se analiza comparándolo con el modelo teórico de los tipos ideales. Facilita dimensionar los atributos del objeto de estudio. Liderazgos tenemos carismático, burocrático, que no se llama burocrático, es racional legal. ¿Dónde viste lo de burocrático? No es liderazgo burocrático, es racional legal.
pasa bajo el puente que es racional legal. Porque cuando decís burocrático lo atás al aparato del Estado. En cambio, cuando decís racional legal, le estás poniendo una lógica en el sentido de la acción. ¿Me ves la diferencia? Piensen desde el término. ¿Ven lo que pasó acá? Ella dice liderazgo burocrático. Y en realidad el liderazgo, como lo define Weber, es racional legal. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo distintos tipos, después lo vamos a ver, haciendo un ejercicio de Villiquen. Tengo otro tipo de liderazgo. 3 tipos en realidad de liderazgo. Entonces digo, este liderazgo se caracteriza por A, por B y por C. Este se caracteriza por L, M, ñ. Este se caracteriza por Z y construido los caractericé, digo ¿qué los rige? Teóricamente. ¿Qué es lo que tengo liderazgo? ¿Cuántas condiciones de comparación? Un tipo de teóricamente y me sirve como una herramienta de observabilidad en el caso concreto que estoy analizando. ¿Se ve? Los veo dudosos. Seguimos a ver si se aclara. Y si no se aclara, después. ¿Hay alguien anotado en la híbrida? ¿Hay alguien mirando? ¿Y tienen alguna pregunta por virtual? ¿Dónde? A veces no, puse letras por poner. No, no. ¿Qué dice? Pero es una, como hacer una construcción mental del procedimiento que uno tiene que hacer. Cristo uno lo tiene que analizar en función de los tipos de liderazgo, tipos ideales de liderazgo, pero también desde el proceso histórico que lo genera en ese tiempo y espacio. ¿Sí? ¿Del anterior había alguna pregunta del diapo anterior? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Qué es la acción social? La define centralmente el objeto de estudio de las ciencias sociales. Ahora, la acción social es un término complejo, tiene 2 palabras. Acción tiene que ver con lo que hacemos o pensamos, ¿sí? Y tiene un sentido. Y el sentido de la acción lo da la vinculación con los otros, lo social. Él en el capítulo 1 de Estado y Sociedad dice así, acción social, relación social con sentido, y va poniendo, va haciendo el desglose de toda la terminología que va a utilizar. Y la va adicionando factores. No es lo mismo la acción que por ejemplo, acción. Acción social. Es una acción. Tiene una cantidad de elementos sociales, un paraguas, la decisión de no mojarme, las cosas. Hay un montón de decisiones personales, pero no hay una acción social. Ahora, si yo abro el paraguas para cubrir a alguien que viene conmigo, hay una acción social. ¿Por qué? Porque hay un sentido de la acción pensada hacia otros, ¿sí? Esa puede ser voluntaria o no, puede ser forzada. Después vamos a ver. ¿Sí? Pero en todos los casos lo que está haciendo es el juego hipotético. ¿Cómo puede ser esa acción? Puede ser voluntaria, puede ser consentida, puede ser forzada, puede ser intuitiva, no consciente, puede ser, ¿sí? Va buscando alternativas y con eso compara. ¿Qué es la relación? ¿Qué es una relación social? ¿Qué es una relación social con sentido? Y sigue con las descripciones, organización conceptual o los sistemas categoriales de los que hablábamos antes. Algo que me interesa, porque el concepto de acción social ha estado muy vinculado, muy trabajado y muy
asociado en la economía a la cuestión del actor económico. Por decisión en términos de beneficio personal. Y se tiene que dar a la acción como una acción personal, exclusivamente, individual, que no tiene ninguna construcción de sentido en función de lo dado. E insisto en esta cuestión porque me parece muy importante. Decidir, voy a ver si me sale un ejemplo. La mayoría de las culturas producían sus propios alimentos, y los alimentos eran productos de comercialización. Por lo cual, que alguien golpeara la puerta de un campesino, que abriera la puerta el campesino, le fuera a pedir dinero a cambio. El alimento se daba. Cuando yo era chica, ahora ya no se dice tanto, pero cuando yo era chica, un vaso de agua no se le niega a nadie. Y muchas veces pasa cuando alguien está pidiendo en la calle o está dando vuelta en la calle merodeando para volcar esta cuestión de desconfianza intrínseca que genera alguien dando vueltas en la calle en esta época de la hiperseguridad. ¿Qué es la primera cosa? Doñita, ¿no tendrá un vasito de agua? El agua no se le niega a nadie. Una intención de construir- hay una intención para conversar, un motivo y establecer confianza. El miedo a que alguien llame a la policía o saque una foto o lo denuncie. La necesidad de tomar agua, porque capaz que hace horas está pidiendo y necesita tomar agua. Lo cierto es que todos los factores que inciden en esa decisión de doñita, no me agua, ese disparador que es esa relación social, ese claramente es la cantidad de hago. Por ejemplo, la mayoría de la gente cuando le golpea, yo vivo en un barrio de clase media, por eso lo cuento. Cuando alguien viene a pedir y golpea la puerta, hay una provisión de cosas baratas, es para mí vergonzante lo que estoy contando, pero una cantidad de cosas baratas guardadas para darle al que viene a pedir. Cambios ahora en las conductas de el que me limpia el vidrio en la calle, el que hace malabares para un pesito. Hay cambios de conductas colectivas. Ahora se ha empezado a dar que en lugar de dar plata, le dé una golosina. ¿Sí? Tomamos esas decisiones. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué? Mucha gente de clase media cuando le golpean la puerta, temor, porque la mayoría de la gente no actúa por solidaridad. Estoy haciendo un juicio valorativo, pero creo que me puedo, estoy hablando en particular. Era broma, portazo, le digo que tengo algo que darle. No que yo como. Voy a dar algo que tengo guardado para darle. Bourdieu, que ya lo vamos a ver la clase que viene, tiene un libro maravilloso, también, ¿no? De Economía y Sociedad del Capital, que se llama La Distinción. Todo se caracteriza por escribir unos libros maravillosos así, ¿no? La Distinción es un libraco, justamente criterio social, entendiendo el social, se hace historicidad de la persona
Si yo doy una o una lata de mi construcción, alguien golpea la puerta de mi casa pidiendo. No es lo mismo que pidarme que venga. Estoy pidiendo, estoy recolectando. Juega en el sentido de acción que conocemos a alguien que periódicamente viene y recolecta para, sabemos, tal comedor. Entonces, mira, hoy no tengo, pero venite dentro de 3 días que te voy a guardar y te doy. Lo mismo. Estamos de este tipo de cosas. Se manifiestan interesantes de estas reglas de tránsito. Siempre lo caminamos por la calle. Estamos en el centro, un mundo de gente. Principio de mes, todo el mundo cobró 7 de la tarde en Jujuy, un viernes a las 7 de la tarde. Veredas angostas. Decidimos chocarnos. Porque perfectamente nos podríamos dar de narices todo el tiempo. ¿Por qué no nos chocamos? Porque tenemos una construcción social, colectiva, de que cuando caminamos debemos ir por la derecha. Cuando nos movemos debemos ir por la derecha. No pasa con los ingleses que se mueven por la izquierda porque manejan por la izquierda. Pero si uno tiene la duda y el anónimo enfrente, el otro también se nos chocamos. Traje impresionante detrás, porque hay que construir como una disciplina. ¿Cierto? Ejerzamos para que el hormiguero, que es una gran ciudad, funcione. México tiene 20 millones de habitantes, creo, no sé, 20 tiene, no sé, una guarangada de gente. No sé cómo hacen todos para vivir. Los chicos, ¿cuándo usan el tren? ¿Cuándo se suben el subte? ¿Cuándo se mueven? ¿Cuándo no se mueven? Eso ya vamos a ver. ¿Qué tipos de, o sea, obviamente, ideales de acción social? 4 tipos ideales de acción social. Y un poco lo que plantea la compañera acá, que completaba lo que la compañera. Tipos ideales de acción social. Racional con fines. Lo activa. Fíjense que son racionales. Esta finalidad que quiero obtener y la otra es respecto a valores. Racional, pero no el basamento en la finalidad de la acción, el basamento en principios. ¿Sí? En los textos los tienen bien caracterizados. Yo esto sí que no me voy a poner a definírtelo porque... Ahí está. La diferenciación tiene que ver con lo que uno... Acá predomina la racionalidad, dominan los valores, el respeto a la tradición, el mandato, que es muy fuerte en las religiones, afectiva, que está directamente vinculado a las decisiones que tomamos ante personales, ¿sí? ¿Se ve? Se ve así, ustedes después lo leen, lo van a caracterizar bien y lo van a encontrar. Pasemos. ¿Qué tipo de relaciones sociales o qué problemática en las relaciones sociales le quitan el sueño a Weber? Fundamentalmente la cuestión del poder. Es uno de los grandes autores que se leen cuando se empieza a trabajar la cuestión del poder en las sociedades. ¿Por qué aceptamos reglas? Es la principal pregunta. ¿Por qué aceptamos ir por la derecha?
cuando vamos caminando? ¿Por qué no hacemos lo que queremos? Vamos saltando, vamos por un lado, le pegamos a correrlo, lo pateamos. No, estamos con el señorito y nadie se choca. Las reglas. Y es muy interesante. ¿Qué es lo que hace que decidamos acatar las reglas y no violentarlas? Arranca Bourdieu en un trabajo. El orden del poder constituye las relaciones sociales. O sea, toda relación social implica relación de poder. Yo estoy ordenando una relación de poder acá en función de que no les estoy hablando de cualquier cosa. Para venir la preparé. ¿Por qué? Porque una de las cosas que quiero es que ustedes aprendan cosas sustanciales, pero otra cosa que quiero es que ustedes me respeten como docente. O sea, yo y cada uno en la relación del aula tiene claro que tener autoridad como docente tiene un ascendente sobre el nivel de conocimiento del estudiante. No es lo mismo que venga Juan Pérez a hablarme a que yo tenga a alguien reconocido delante dándome una clase. Eso es poder. Estamos hablando del poder, ¿sí? Pero de una forma, estoy poniendo a propósito ejemplos que no tienen que ver con el uso tan cotidiano del término poder que solemos asociar a la política. El orden del poder, o sea, cómo lo ordenamos, constituye, o cómo lo significamos o lo canalizamos, constituye las relaciones sociales. Cuestión de legalidad, o sea, el poder reglamentado en ley, la legitimidad o la creencia. Son tres formas de manifestación del poder. La legalidad, ahora las vamos a ir definiendo. La legitimidad o la creencia. Pero además, en formas relacionales, la autoridad, la dominación y la disciplina. ¿No? Vamos por la calle y vamos todos por la derecha. O sea, es lo que hacemos y sabemos que todo el mundo va a hacer y nadie va a cuestionar y lo vamos a hacer y nos va a funcionar. Y se acabó el problema. En general, la disciplina es del orden del conocimiento del sentido común o del orden de la vida cotidiana. Aunque vamos a ver con Foucault, fuertemente lo vamos a ver con el profe Garcés, les va a dar la clase sobre Foucault, sobre el disciplinamiento en las sociedades modernas y la teoría del orden disciplinario en el capitalismo, la disciplina en los cuerpos productivos, lo que significa la disciplina en nuestro esquema cultural y económico de producción. Ser estudiante no es solo estudiar, es venir, cumplir horarios, escuchar, es un montón de cosas que tienen que ver de cómo hacer. Y ustedes, vieron que ustedes tienen un montón de evaluaciones todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tienen evaluaciones, sobre todo en las materias troncales. Entonces, tienen contabilidad y tienen 10 parcialitos. En humanidades esto no existe. En humanidades con suerte hay 2 parciales, el recuperatorio, y a veces ni siquiera 2 parciales. A veces trabajo domiciliario. ¿Por qué esta diferencia? Porque los hábitos profesionales son diferentes. El contador tiene que ejercitarse en todo el tiempo, cumplir normativas, en tiempo y espacio. Por lo tanto, tiene que tener una enorme habilidad para ponerse un cronograma y decir, bueno, la semana que viene tengo que rendir impuesto a las ganancias. Me cae toda la parva, me pongo con eso, O sea, genera una manera de comportarse propio de la profesión que no es la que tenemos los de las humanidades. Por eso a ustedes también les costamos tanto nosotros, porque ustedes tienen otros hábitos. El hábito es la disciplina, ya lo vamos a ver. Y en la próxima, Bourdieu, el término habitus, que es otra cosa. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, la idea de disciplina, porque no la vamos a volver a tocar por ahora. Es lo que está manifiesto en las leyes. Pueden ser escritas o pueden ser verbales, pero son los fundamentos. Los 10 mandamientos son leyes.
Digo porque pensamos en ley y pensamos en la ley 24.151, que salió en el boletín oficial. Eso también es una ley, pero los 10 mandamientos también son una ley. O constituyen leyes, ¿sí? Correcto y lo que no. Lo legal, esto está bien, esto está mal. La sociedad ve cómo utiliza lo legal en su orden del poder. Por ejemplo, en nuestras sociedades en donde la libertad de mercado es también libertad de personas y libertad de trabajo, ¿qué dice la ley? Que somos libres de hacer lo que querramos mientras no violentemos el derecho de los otros. Es recontraabierto nuestro criterio legal de libertad. No es el mismo de otra. Lo legítimo no es lo legal, es un plus, es lo que aceptamos como válido. Y voy a poner un ejemplo escabroso, pero lo voy a poner no para discutirlo, sino porque está fresco y seguro que ustedes lo conocen. Para mí, vetar la ley de jubilaciones es algo legal, pero no es legítimo. Para mí. La legitimidad tiene que ver con considerar lo valioso de la acción de la ley. Muchas veces la ley no nos parece legítima ni valiosa, pero la aplicamos. ¿Por qué? Porque es la ley. Ya lo vamos a ver con Bourdieu. ¿Por qué hacemos esto? ¿Se entiende la diferencia entre lo legal y lo legítimo? Solo lo traje como ejemplo puntual para que se entienda la diferencia. Es lo que yo considero como válido, lo que acepto como válido, lo que creo que vale la pena. Eso es lo legítimo. Sí. Como algo lógico, no, lo lógico es del orden de la ley, porque lo lógico es formal. Es lógico que se pueda bajar con un veto. Se hizo el procedimiento, pero no significa que para mí sea legítimo, para mí sigue siendo injusto. ¿Se entiende la idea? Lo que no significa que otros digan, no, está bien, porque el principal orden de lo legal tiene que ser el déficit fiscal cero. Es del orden de lo legítimo. Por eso las acciones políticas buscan siempre la legitimidad, porque la ley es necesaria, pero no es suficiente. No solo tengo que hacer leyes, sino que tengo que lograr que la sociedad las acepte. Y no solo que las acepte, sino que las implemente. Y no solo que las implemente, sino que las haga respetar. Esa es la legitimidad. ¿Ven la diferencia? De ahora en adelante van a usar el término como corresponde, porque es una buena diferenciación y ayuda a la comunicación. No es lo mismo lo legal que lo legítimo. ¿Está? A un orden legítimo. Y acá aparecen reales. Siempre existió de legitimar es porque siempre existió y es la tradicional, perdón, lo emotivo, porque resultó bien, porque generó beneficio, que benefició a otros. El principio de solidaridad, por ejemplo, es un principio afectivo sí, emotivo. Lo que da vigencia porque viene dado por los textos divinos, porque es una realidad con arreglo a fines. Tipo de racionalidad, cuando habla de racionalidad con tanta insistencia es porque justamente el sentido de la acción tiene que ver con las decisiones de las acciones. ¿Sí? Entonces, ¿se ven ahí aplicados los tipos ideales? ¿Los llegan a ver? Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cómo se manifiesta el poder? Y acá viene otra dimensión importante de todo el tema. El poder, algo a los otros, sin importar su aceptación o rechazo. O sea, el poder es
fuerza bruta sin, digamos, no es fuerza necesariamente, es lo bruto, lo que no tiene mediaciones. Es la definición, la roca sin tallar. A ver si ahora nos podemos entender. No le estoy porque si no siempre le ponemos un término valorativo negativo. El poder es algo inherente a las sociedades. Ahora, toda sociedad tiene maneras de canalizar las formas de organización del poder. ¿Me entienden ahora la idea de por qué dije que era en bruto el término poder? Poder es algo a los otros, más allá de que lo acepten o no lo acepten. ¿Sí? La dominación, y acá Weber escribió cosas muy interesantes y mucho sobre este tema porque fue un tema de época. Lo voy a decir ahora para no seguir teniéndolo en la cabeza. Si bien Weber muere en 1920, en todos sus escritos de debate respecto a los estados modernos, insinúan y manifiestan el enorme riesgo de liderazgos autoritarios y canta el surgimiento del nazismo en Alemania. Del fascismo, pero digo, él, la discusión que tiene con la ley de hierro de la burocracia, con toda la ley del hierro del poder, está vinculada a la idea de que este modelo como tal necesariamente genera como deformaciones vinculadas a modelos, a estilos totalitarios. Muchos términos han pasado durante todo el siglo XX respecto a la cuestión de estos liderazgos de los fascismos, de los totalitarismos, de los populismos, que también se les mete a veces el sello, que no tiene nada que ver, pero ahí hay una idea fuerte en Weber, la idea de que la racionalidad legal del Estado moderno y el modelo de libertad de mercado de las economías empresariales capitalistas tienen como riesgo importante el desarrollo de modelos fascistas. Le voy a poner el término que vos utilizás. Modelos autoritarios. Modelos de dominación, de imposición. Vamos acá, de vuelta. La dominación es una relación social. La dominación es la relación social por excelencia en el ámbito del poder, en la que el destino de la acción social tiene algún grado de aceptación o reciprocidad. Acá hay una relación de dominación. ¿Ustedes se sienten doblegados, dominados, obligados? No. ¿Por qué hay una relación de dominación? Porque hay un criterio social en la relación que estamos estableciendo que dice que yo soy el sujeto de saber y ustedes son el sujeto de aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces, ustedes están acá ¿para qué? Para hacer algo, o sea, hay una reciprocidad, pero no hay duda que en esta relación la que tiene la sartén por el mango soy yo. ¿Se entiende esto? O sea, va a depender del tipo de relación que se establezca, el tipo de dominación que se acepte y la legitimidad de mi relación. Después empiezan a jugar todas estas cosas, pero lo que me interesa es que ustedes interpreten que acá hay no solo una relación de aprendizaje y enseñanza, sino fundamentalmente una relación de poder basada en lo que Weber llamaba relaciones de dominación, en la cual la dominación es la relación social que organiza el poder que articula a las personas. No tiene un término negativo. Vieron que decimos la dominación y siempre lo tomamos como un criterio, por eso puse el ejemplo de acá. Para él, el concepto de dominación es la acción social que se realiza en relación a la dimensión del poder. De lo que se tiene y lo que no se tiene, de lo que se pone en juego y lo que no se pone en juego, de lo que se interpreta y lo que no se interpreta. ¿Sí? ¿Se ve la idea de dominación? No es una idea negativa, al contrario, en lo que sostiene también es que las relaciones de dominación son las que construyen poder porque se basan en algún punto se pueden basar en relaciones legítimas. A ver, vuelvo a la jubilación. A mí me toca jubilarme creo que el año que viene, si no me cambian el cronograma. Yo estoy pensando, pucha, no me va a ir muy bien. Y no quiero que no me vaya, pero lo voy a tener que aceptar. Y eso es una relación de dominación, la tengo que aceptar, porque la ley argentina dice que tiene que ser de esta manera.
¿Se ve? Estoy haciendo un invento raro, podemos plantearlo de un lado o de otro, pero hay ahí una relación que está claramente planteada respecto a lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y lo que puedo hacer o no está vinculado al contexto de la relación social en la cual estoy operando. La autoridad, otro término importante en Weber, que surge y emana de Weber en la teoría moderna, es relación social. Y es poder determinado socialmente. Por ejemplo, ustedes me otorgan autoridad, pero no para mandarlos a lavar los platos o para decirles que tienen que comer. Yo tengo autoridad sobre ustedes en tanto están acá en una relación social que tiene un rol particular que es el de docente, al cual cada uno le atribuye una cantidad de características que yo tengo que cumplir para estar acá. ¿Sí? Yo puedo influirlos en una relación de dominación porque estoy cumpliendo con un rol de autoridad, que no lo tomo yo, lo pone la institución. ¿Van entendiendo? ¿Sí? La disciplina que decíamos antes, esta la vamos a pasar rapidito, es la de los actos mecánicos sin cuestionamientos que se ejerce como resultado de una internalizada. Dice Weber, en la disciplina no hay un rol de autoridad, hay algo que está internalizado en mí independientemente de quien lo diga. ¿Sí? Opera dejas como un factor ordenador del caos. El término caos lo puse yo porque era sintético, me van a entender, no lo dice Weber. No genera orden. El poder es más poderoso cuanto más simbólico es. No voy a seguir poniendo ejemplos porque... No, pero pensaba en el tema del otro día, por ejemplo, la represión al día... Lo traigo por el tema de que hablamos del tema del veto a la reforma jubilatoria. La represión afuera, ¿qué indica? Fuerza desde el Estado, legítima, después lo vamos a ver, pero también implica una muestra de debilidad o cuestionamiento a la legitimidad de lo que se está votando dentro. ¿Se ve la idea? Lo quiero poner desde ahí. O sea, cuando un gobierno cualquiera se ve obligado a aplicar fuerza, está en realidad mostrando la debilidad en el consenso. O sea, lo que está demostrando es débil legitimidad de lo que está haciendo, o por lo menos en ese caso una legitimidad polarizada, claramente. ¿Está? ¿Se ve la idea? Por ahí vienen bien estos ejemplos puntuales, pero es como bastante más compleja la cosa. Dominación es la legitimidad de desobediencia a preceptos jurídicos positivos, los que hablábamos antes del derecho en nuestras sociedades, estatuidos por procedimientos y formalmente correctos. En la sociedad, preceptos jurídicos, tendría que haber sacado lo de positivos arriba. Positivos, positivos basados en la ley positiva, en el derecho real. ¿Sí? ¿Qué tipos ideales de autoridad define Weber? El legal, que es la autoridad que emana de leyes. El tradicional, donde la autoridad de mando se va en la herencia, y después ahí tienen ejemplos escritos, textos. Y la autoridad carismática que emana de la conducta del líder y suele acabarse con él. Y acá voy a poner un ejemplo argentino, porque tenemos ahí puesto a Cristo. ¿Cuál es el acto, digamos, un poquito al tipo de autoridad? Me estoy empezando a apurar porque los veo que algunos se van y me empiezo a desconcentrar de la lógica del esquema. 12:30, estamos bien. Se ven los tres tipos de autoridad que también corresponden a tipos ideales. Autoridad legal es la que emana de leyes, ¿sí? Que es la que tengo yo. Yo estoy acá porque hay una normativa que indica que yo estoy en condiciones de estar acá. Puedo tener otros liderazgos, pero ese es el que me pone definitivamente en este rol de autoridad. El tradicional
típico del tradicional, se pone siempre como ejemplo la transición en las monarquías. En las monarquías no hay procesos electorales. ¿Cómo se renuevan, por ejemplo, los reyes? A través de un acto público de soberanía, que lo habrán visto en alguna película, que lo habrán visto en El Rey León, que lo habrán visto en alguna película que cuente la monarquía. Ha muerto el rey, viva el rey. Bueno, pero en general el procedimiento es, ha muerto el rey, vive el rey. ¿Qué significa esto? ¿Y dónde se hace? En la plaza pública. ¿Quién dice ha muerto el rey, viva el rey? El pueblo soberano. Estoy haciendo una simplificación enorme, ¿no? Pero para que se entienda la idea. Hay una tradición ¿de qué? De que el nuevo rey, descendiente, hijo, heredero, cubre el lugar del que estaba. ¿Por qué lo cubre? ¿Por condiciones legales, por idoneidad? No, lo cubre por ser el hijo de. Y de eso se trata la herencia monárquica del poder. Ahora, para que esa herencia monárquica se ponga efectivamente en ejercicio, el pueblo tiene que legitimar al nuevo rey a través de un acto simbólico. ¿Sí? Eso es una no se juzga si está bien o no. ¿Sí? Su función de autoridad como rey es una cuestión de transición de familia, de herencia, de cargo, ¿sí? Lo mismo pasa con los discípulos en el tema religioso, médico, los chamanes, esta idea de que hay un elegido por determinadas características que nadie lo elige, se lo traspasa el poder, ¿sí? Autoridad. Y el carismático emana de la conducta del líder. En general, lo que suele pasar y una de las dificultades, dice Weber, que tiene el liderazgo carismático es que no es un liderazgo que se construye y se sostiene en base al ascendente de una persona. ¿Qué pasa cuando esa persona no está? ¿Qué pasa con ese liderazgo cuando esa persona no está más? ¿Cómo se transfiere ese liderazgo carismático o lo que se ha construido políticamente con ese liderazgo carismático? ¿Cristo qué hizo? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo transmitió su liderazgo? Con escritura y además con qué mandato, ¿qué le mandó a Pedro? Generar la iglesia como institución. Lo que hace ahí Cristo es un traspaso de liderazgo y dice, cuando yo no esté, el liderazgo queda en la institución iglesia. 21 siglos. Eso es saber traspasar poder. Obviamente hay una construcción simbólica mucho más complicada, pero se entiende la idea. Voy a poner un ejemplo un poquito más difícil. Acá el compañero trajo a Chávez. No hay duda que había liderazgo carismático. Con Chávez. No estoy hablando de Maduro, hablo de Chávez. ¿Qué pasó con la transición? Se resquebraja por todos lados. Si quieren, pongamos el caso argentino. Perón. ¿Qué pasó con la muerte de Perón en el 73? Sí, pero eso no era liderazgo, eso es un traspaso legal del poder, de la autoridad. Ahí está el ejemplo de la diferencia. ¿Dónde queda el liderazgo de Perón? Perón hablaba y el mundo se ordenaba, porque eso es un liderazgo carismático. Dice algo en tono críptico y todo se ordena. Bueno. España, cassettes grabados, instantes lo escucharon en la radio, lo escucharon como si el tipo estaría hablando. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes saben que ese liderazgo se mantuvo durante casi 20 años en el exilio. Entonces eso generó toda una, bueno, generó una cantidad de fenómenos acá en la Argentina, pero quiero decir, el problema de Perón era y es lo que todo el mundo le echaba en cara, ¿cómo iba a ser la transición cuando no estuviera? Porque vino con 80 años a morirse. Y el problema era que quedaba, porque habían sido 20 años donde estaba afuera, pero el liderazgo seguía operando como si mejor que si estuviera acá. Ustedes no la vivieron como historia, pero fue una historia fuerte esa.
Y tenía que ver con la transición del liderazgo y se discutía en la época, ¿quién lo va a suceder? ¿Quién era el sucesor? ¡Ah! Miércoles, ¿quién era el sucesor? ¿Sí? Sucesora no había, administrativamente sí, legalmente sí, formalmente sí. Desde el racional legal había una vicepresidenta, su esposa que no la pone por, digamos, no sube por ser su esposa, sino que sube por ser la vicepresidenta. El orden del racional legal en el poder. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, estos juegos está bueno que ustedes los hagan también, porque nos permiten como ajustar conceptos e ir pensando realidades, porque son conceptos que tendrían que tener la finalidad de que nos permitan comprender mejor de qué se trata la vida en la que estamos metidos, ¿sí? Pasemos. El otro tema fundamental, el origen de la administración moderna, y es la cuestión de la burocracia. Lo que se dan es modelos de estados propios de la sociedad capitalista, manifiestos o que se ponen, se ven, se cristalizan, se materializan en las instituciones administrativas que conocemos todos. La compañera hablaba de liderazgo burocrático. Bueno, no hay liderazgos burocráticos. ¿Por qué? Porque la burocracia es el producto del aparato de Estado, es la manifestación física del Estado como poder. ¿Entendieron lo que dije, no? Porque a veces hacemos unas mezclas que nos llevan a unos errores de interpretación horrorosos. ¿Sí? La burocracia estatal es la autoridad cuya manifestación organizacional es la forma de dominación racional legal de los estados capitalistas. Esto que estamos... que cuando miramos al Estado que se corresponde al modelo de economía de mercado capitalista, al modelo empresarial de la burguesía empresarial capitalista de la que habla Weber, el modelo de Estado que se corresponde es el modelo de la burocracia estatal, de la administración racional legal. ¿Ustedes se pusieron a pensar en ser operadores del Estado? ¿Quiénes estudian para contador? ¿Qué van a hacer ustedes como contadores? Ser funcionarios profesionalizados de la estructura burocrática del Estado. Van a cumplir la normativa del Estado para el orden económico. No hacen otra cosa. O sea, la incumbencia del contador es esa, cumplir la normativa estatal en el ámbito de la producción o de la economía. Sí. Yo estaba hablando con Garcés. La otra vez cuando yo estaba hablando con el profesor Garcés, yo le había dicho que cuenta mía, y yo le planteé que yo leo a Kropotkin, leo a Bakunin, y yo estoy estudiando economía, y por ahí me va a generar, por ahí en el futuro, por ahí un choque, por ahí con algunos colegas, y a veces lo pienso, no sé cómo lo voy a sobrellevar. Es toda una cuestión filosófica, mental, emocional, también muy fuerte el tema de esto de autoridad y de lo que uno ejerce, si es para el Estado o es para uno mismo. Bien. Gracias por la foto. Sí. Toma. No, no, acá. Ah, bueno. No, digo que ayer estuve a los colegas contadores, administradores, los economistas nada más, los menos, y justamente hablábamos
teorías del valor, la ganancia. Y bueno, hacía sí, una crítica de la teoría marxista. Y cuando yo les hablaba de una lista, era como cuando en el curso hablábamos, no, existía una teoría de Ricardo, una el valor en Marx, que justamente individuales pasan a... Es como, ah, bueno, pero es un actador, mero compañero que tiene que cumplir una serie de estatutos de una empresa privada, entonces hay que pensar acorde a ese modelo. Otro tipo de modelo queda como fuera. Porque aparte los modelos teóricos son modelos de la academia. Entonces ahí tenemos un problema siempre, que es qué pasa con los modelos teóricos cuando se aplican. No me voy a poner a hablar porque si no nos quedamos hasta las 2 de la tarde peleándonos mutuamente. Pero las veces que hemos tenido aplicación de modelos a ultranza ha terminado todo muy mal, porque no es lo mismo el modelo teórico, que siempre es un recorte de un objeto de estudio, que la operatividad política de una política en particular. Espero que no se caiga, porque medio se soltó. Weber plantea una serie de cuestiones respecto a la burocracia. Una es la profesionalización. Hay una cantidad de herramientas que él pone que tienen que ver con la eficacia del Estado, pero a mí y ustedes lo van a leer y lo van a tener bien descrito en uno de los textos que tienen para leer. No me voy a meter ahí porque no les va a resultar complicado trabajarlo ustedes y hacer el trabajo de análisis. Lo que sí por ahí es interesante es pensar por qué este Estado para este mercado. Digamos, porque el modelo del Estado que nosotros conocemos es un modelo específico de un momento histórico particular y de alguna manera comparte una cantidad de cuestiones o de fundamentos o de presupuestos o de fundamentos, de pilares que se comparten en la construcción de sentido de una economía de mercado. Porque obviamente que este no es el mismo Estado que el de Nefertiti en Egipto. ¿Sí? O el de cualquiera de los líderes incas en el mundo andino. No tiene nada que ver. ¿Por qué este Estado? Esta sería una pregunta, es una pregunta muy del estilo Weber. ¿Por qué este Estado en esta economía? O para esta economía. ¿Sí? Varias cuestiones se plantean acá, pero centralmente me interesaba rescatar, como para terminar, creo que es la última. No importa, no importa. Y es que lo que tienen en común, algunos de los factores que tienen en común la economía de mercado y el Estado moderno, el Estado del siglo XX centralmente, fundamentalmente es la cuestión del cálculo. Los dos se basan en el cálculo, por eso los contadores son tan importantes. Porque estoy todo el tiempo contabilizando. La discusión, vuelvo, perdón el ejemplo, sobre el tema de la regulación jubilatoria, la ley de jubilaciones, o cómo se paga, cómo se actualizan las jubilaciones, está directamente vinculado a una cuestión de cálculo. ¿Qué recursos tengo y qué recursos no? ¿De dónde saco los recursos y de dónde los tengo que poner? ¿Sí? La racionalidad del Estado, y en este caso de la discusión normativa legal acerca de qué va a salir en el boletín oficial, como cómo debe el Estado ejecutar el pago de las jubilaciones, está juntando la misma racionalidad de cálculo aplicada al Estado
y al mercado. No se aplica una cuestión de, podría plantear una racionalidad que no fuera estrictamente basada en el cálculo financiero económico, sino basada en la cuestión de derechos. Podría plantearse, un jubilado tiene que cobrar lo que necesita para vivir dignamente. El Estado verá cómo lo paga, o quién lo paga, si el Estado u otro, pero un jubilado necesita. Eso es un fundamento de discusión diferente al que se está dando respecto a la cuestión jubilatoria. La cuestión jubilatoria es no cuánto se merece o no se merece, cuánto se puede pagar y de dónde salen los fondos. Porque de acuerdo a dónde salen los fondos es cuánto se puede pagar. Se ve cómo la cuestión de cálculo y de cuantificación juega absolutamente en el orden del poder. Otras culturas no se plantearían qué hacen con sus viejos. Simplemente los sostendrían hasta que se mueran, porque les pondrían un valor de sabiduría que nosotros no les ponemos. Entonces, el problema de la subsistencia del viejo no tiene que ver con la cantidad de recursos que tengan, sino con el valor simbólico, afectivo y cultural que tenga tener gente sabia. Es otro valor, otra manera de organizar la legitimidad de las decisiones. Es una herramienta, la racionalidad del cálculo, como racionalidad formal legal, es la herramienta de regulación de la sociedad occidental moderna que se manifiesta en el aparato administrativo. El aparato administrativo, ¿qué hace? Administra recursos. Cuando sale una ley, la ley se reglamenta y debe salir de dónde salen los fondos de ejecución. O sea, hay una construcción paralela entre la construcción o la definición del poder desde lo político o desde lo social y la disponibilidad de recursos para poder implementarlo. Esto en los otros estados, el Estado no se encargaba de eso. ¿Está? El territorio, ¿qué potestades tiene el Estado? Dos, básicamente. El territorio, que es la dimensión de su control administrativo y está dado por la extensión de su soberanía. O sea, un Estado es una delimitación territorial en las sociedades modernas. ¿Sí? También es el que tiene la única institución, y en esto se diferencia, y esta es una definición de Weber y desde Weber nadie la tocó, el monopolio de la fuerza. O sea, la forma institucional Estado no puede ser reemplazada por otras, en tanto es la única que tiene potestad soberana sobre un territorio, sobre un espacio, pero también tiene la posibilidad de administrar el ejercicio de la fuerza. Y acá va un ejemplo discursivo. Veo a alguien que está robando. Soy Alejandra Agustino. Estoy por la calle y veo a alguien que está robando. Tengo un arma, la saco, ¡pum!, le tiro un tiro. Lo mato, lo hiero. La misma acción. Veo a alguien que está robando. Soy policía. Saco un arma, ¡pum!, le tiro. ¿Qué decimos de un acto y del otro? ¿El policía es un asesino? Yo sí. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El rol, independiente de la acción, es el rol. Si estaba, esta es una discusión que se da a veces en algunas situaciones dudosas, si estaba en ejercicio de su función o no. Si estaba en horario de trabajo, no estaban los policías que por ahí se les escapa algún tiro. Si estaba en ejercicio de la función o no. ¿Qué significa esto? Si estaba haciendo ejercicio del poder del Estado. Sí. A los dos nos ampara la ley. En uno es correcto, en el otro no. Lo que pasa si hay duda respecto al gatillo fácil es que va a haber un sumario interno de investigación. A ver si siguió el protocolo de cómo tiene, el caso Chocobar era,
Si siguió el protocolo, lo que tiene que hacer o no. Si no siguió el protocolo, se convierte en un delito. Volvemos a lo que es correcto y lo que no es incorrecto, lo que no es correcto. Gracias por... Porque yo me olvido que vos estás ahí de ayuda. ¿Se entiende la diferencia? La misma acción. Y esto tiene que ver con la diferencia entre autoridad y poder. Por ejemplo, yo a ustedes les puedo mandar a dar examen, pero no los puedo mandar a pagar la factura de mi casa. Probablemente si yo le digo, "Chicos, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirían?" Probablemente me digan, bueno, démelo. ¿A ustedes les parecería que formaría parte de mi rol y de la autoridad que me otorga a mí con ustedes? No, estoy ejerciendo poder. ¿Qué van a pensar? Y no, se lo voy a pagar, mirá si después me reprueba. ¿O no pensaron eso? Chicos, bueno, la otra cuestión es que en el caso de sociedades contemporáneas o de las sociedades del siglo XX, la democracia es el procedimiento soberano para la asignación de autoridad. Entonces ahí vemos claramente cómo se conjugan diferentes dimensiones y es lo que me interesaba traer a cuento. Ya vamos a ver con OFE cómo juega la estructura del Estado un poquito más adelante. Nos estamos viendo el lunes. Seguimos bajo esta modalidad. Nos encontramos acá. Hoy con José. ¿Tienen clase? ¿Hay colectivo ya? ¿Se levantó el paro? Sí, ya vi que se formó. Ya está, ¿no? Ya ha formado parte de la normalidad. Un colectivo por horas.